Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a un seminario de la Academia de Ciencias Agrícolas. Pues el día de hoy es un seminario especial de un investigador que participa o que está trabajando en otro centro con CONACYT, en el Centro de Investigación en Química Aplicada de la Unidad de Saltillo, que es en otro estado aquí en México. Y pues bueno, es el doctor Carlos José Espinosa González. Y voy a permitirme leer una pequeña semblanza para que conozcan un poco de su trayectoria. El doctor Carlos es graduado como ingeniero químico en la Universidad Nacional de Ingeniería en Nicaragua en el año 2005. Posteriormente desarrolló sus estudios de maestría y doctorado en tecnología de polímeros en el Centro de Investigación en Química Aplicada en el periodo del 2008 al 2012. Actualmente es investigador en el Departamento de Materiales Avanzados desde el año 2014. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y editor invitado de numerosos temas en distintas revistas internacionales como Nanomaterials and Nanotechnology, Polymers and Ultrasonics Sonochemistry. Es miembro del comité editorial de la revista Ultrasonic Sonochemistry y Frontiers in Materials. Es líder del grupo de investigación en biomateriales inspirados en zonas áridas, del cual tiene como líneas de investigación el desarrollo de nuevos procesos de manufactura para el diseño de sistemas encapsulados, empleando polímeros biodegradables, extractos de plantas desérticas y desechos agroindustriales. Cuenta con distintas patentes nacionales otorgadas en México y en el extranjero relacionadas con tecnología de encapsulación. Ha liderado distintos proyectos de ciencia básica y desarrollo tecnológico apoyados por CONACYT y algunas otras instituciones y gobiernos, entre los cuales destaca el Fondo de Cooperación Europea de Ciencia y Tecnología. Bueno, sin más, doctor Carlos, te agradezco nuevamente que hayas aceptado ofrecer esta plática. Yo creo que va a ser muy interesante para los chicos. Y sin más, te paso los micrófonos para que puedas comenzar. Muchas gracias, Luis, por esta invitación y un saludo a los presentes, tanto, bueno, ahí en Sidnor como en las personas que se han conectado a esta presentación. Espero que sea de su agrado y que podamos aprender juntos, ¿no? de estos nuevos temas. El título de la presentación, bueno, es el que ven ustedes acá, Tecnologías para encapsulación de insumos agrícolas como unas soluciones para alcanzar lo que es la soberanía alimentaria y sustentabilidad. Soberanía alimentaria, bueno, se refiere a todas aquellas capacidades que tenemos los países, pueblos, de poder definir nosotros mismos nuestras propias políticas y estrategias para producción, consumo de alimentos. O sea, tenemos esa autonomía de poder decidir nosotros cómo hacerle, ¿no? Y bueno, la sustentabilidad por ahí es un término bastante empleado y prácticamente surge de una intersección de tres ejes como son lo que es el medio ambiente, economía y sociedad. Todos esos tienen que trabajar de manera conjunta para poder lograr una prosperidad económica, eh, tomando ventaja, ¿no? de todos los recursos que la naturaleza nos provee, pero de una manera consciente y responsable, ¿no? Entonces, de eso se trata. Y bueno, como una de las premisas que va, digamos, a conducir esta plática es la siguiente pregunta. ¿Realmente podemos nosotros alcanzar la soberanía alimentaria y sostenibilidad empleando tecnologías mexicanas? Esa es una pregunta que va a dirigir, digamos, esta plática y que de alguna forma nosotros podemos ir pensando, ¿no? Que si esto es posible, ¿no? Entonces vamos a abordar algunos pares de ejemplos de cómo algunos desarrollos han permitido lograr avanzar en este sentido. Pero antes vamos a dar un contexto general del problema. Digamos que viéndolo como una problemática en sí o como un reto. Vamos a poner en contexto algunos números. Quizás muchas de las problemáticas ya las hemos escuchado, pero no en términos de cuantitativos, ¿no? Que muchas veces eso resulta muy relevante a la hora de poder enfrentar ciertos retos, ¿no? Quizás hemos escuchado, bueno, que la población mundial, bueno, ha venido en aumento
Y si lo vemos desde el 61 hasta el 2018, que son algunos datos que se tienen, digamos que por medio de bases de datos, es que si lo ponemos en esa escala de tiempo, pues hemos crecido cerca de un 234% la población, es decir, bastante, somos bastante ahora, ¿no? Eh, ¿qué significa el crecimiento de la población? También no solo va consigo de que requiere más alimentos, sino que de manera individual también nuestras actividades, nuestra vida diaria ha cambiado mucho. Las actividades que se decían en el 61, pues ahora difieren mucho de las actividades que hoy en día realizamos. Ahora demandamos más energía para poder realizar muchas de las actividades que nosotros hacemos. Y si eso lo ponemos en términos calóricos, requerimos ahora cerca de un 37% más de energía que antes, ¿no? Que en esos tiempos, ¿no? Y eso, poniéndolo ahora en contraparte, pues, requerimos más energía, requerimos más consumo de alimentos muchas veces, o incluso calidad en los alimentos. Y eso tiene que ver con la calidad en la que están nuestras tierras, en las que producimos, en las condiciones en las cuales producimos esos alimentos. Y si vemos en términos de tierras que son aptas para el cultivo, vemos esta gráfica que en el 61, bueno, habían más tierras aptas que ahora. O sea, ahora hay menos tierras aptas para cultivo. Si estamos hablando de cerca de un 62% en reducción de tierras aptas para cultivo por hectárea por persona, si lo vemos desde ese punto de vista. Y ahora, y bueno, ¿eso qué trae consigo? Bueno, que se requiere más alimento, hay menos tierras para producir, no están tan fértiles, bueno, requerimos más plaguicidas, ahora, hoy en día hay un aumento en el número de plagas, se requiere más insumos para poder producir esos alimentos. Y si lo vemos en escala de tiempo, se requieren cerca de un 81% más que antes, ¿no? Y en términos de, por ejemplo, de fertilizaciones, el número es aún mucho más. Se requieren cerca de 951% más kilogramos por hectárea si lo vemos en contraparte con los años 60, ¿no? Entonces, poniéndote en contexto todo esto, hay de alguna forma unos retos importantes en cuanto a mayor demanda de alimentos, mayor consumo de energía, pero tal vez tenemos un menor número, digamos, hectáreas de tierra aptas para cultivar y se requiere ahora las plagas y demás, un mayor número de cantidad de plaguicidas y fertilizantes, ¿no? Y esto, por ejemplo, trae algunos problemas en sí, que el exceso, el uso excesivo de esto, que ya vamos a hablar un poco sobre las prácticas que se han venido tomando, nos llevamos a presentar algunos problemas, por ejemplo, en que algunos alimentos, se han encontrado que algunos alimentos, en el caso de limón, la guayaba, tienen cerca de un 50% más de residuos plaguicidas por encima de los límites que son permitidos por las normas, leyes mexicanas, ¿no? Y esto trae consigo todo ese uso excesivo con el que hemos estado cultivando nuestros alimentos, ¿no? Y en un caso más, digamos, particular, el fertilizante, que es el que tiene mayor número digamos, de incremento respecto a unos años, es que si lo ponemos en números de un 100%, prácticamente solo un 20 o 30% o kilogramos por hectárea se aprovecha por la planta. Y cerca del 80 o 70% se desperdicia prácticamente. Y se desperdicia por algunas causas como volatilización, escorrentía, la lixiviación del suelo. O sea, todo esto permite que exista una merma en el uso de estos, por el caso de los fertilizantes, ¿no? Y ese uso excesivo, bueno, con todo va al suelo, hay una reducción en la fertilidad del suelo. Si lo ponemos en número, cerca de un 92% se han degradado nuestras tierras por el uso digamos, el uso de esta gran cantidad de uso de productos químicos, ¿no? Esto entonces pone en contexto esta problemática que se requiere producir más, pero cada vez se tiene menos tierra cultivable y eso trae consigo un uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas para poder producir en esas cantidades. Y esto, por supuesto, eh, el uso excesivo de esta plaguicida trae un altos costos de producción de alimentos, cada vez cuesta más producir alimentos. Y esto, por consecuente, tiene un altos costos en los insumos agrícolas también. Por ejemplo, casi la mayor parte, casi un 79% de los fertilizantes que se comercializan ahora provienen del extranjero. China y Rusia son los mayores proveedores de ahora de
estos productos. Y la problemática ahora global, por ejemplo, desde originado mucho de la pandemia y ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania, eso ha dificultado mucho más el ingreso, exportación de estos productos, que generalmente son los que se utilizan en agricultura. Entonces, poniendo todo esto, pues se requieren realmente de demandar soluciones tecnológicas un poco más eficientes para el uso de insumos agrícolas. Se requiere desarrollar tecnologías que no dependan tanto de aquellos productos extranjeros. Y bueno, y se requiere una gran voluntad para poder, digamos, desarrollar estas nuevas tecnologías. Y una de ellas es, por ejemplo, ya entrando en tema, lo que es la encapsulación como una solución tecnológica. El, Vamos a poner en contexto, bueno, ¿qué es la encapsulación? Encapsulación es proteger un material, un activo, ya sea un fertilizante, por ejemplo, un bioplaguicida, puede ser también un microorganismo. Estos microorganismos se encuentran protegidos o encapsulados por otro material que generalmente se le conoce como un material de pared o formando una especie de microcápsula que pues generalmente es un material polimérico, un material plástico. Por ejemplo, vamos en términos de ese sentido. Entonces el activo, el fertilizante, el plaguicida está contenido como una especie de una cápsula protegido del exterior a través de este material. Y eso, bueno, ¿qué ventaja nos da? ¿Qué propiedades nos da en relación con estos problemas que hemos venido comentando? Bueno, esta, digamos que solución produce o genera que el uso de estos insumos agrícolas sea más eficiente. ¿Por qué? Bueno, en primer sentido estamos protegiendo el activo de algunos factores externos, por ejemplo, los rayos ultravioleta. Hay muchos, por ejemplo, aceites esenciales, algunos que se utilizan mucho en agricultura orgánica, que son muy sensibles a la radiación de la luz UV. Entonces, este material lo que hace es proteger ese activo y eso hace que la actividad, digamos, en el campo de este bioactivo sea prolongada, se prolongue en más tiempo, ¿no? Por ejemplo, el material, en el caso del fertilizante, lo que hace esta capa protectora es de que regula la forma en cómo el fertilizante se puede ir dosificando o se puede ir disolviendo, ya sea por un factor de humedad, por de temperatura, por acción de algún microorganismo. O sea, que la liberación de esto ocurra de una forma lenta o controlada del activo. De tal forma que el uso de estos activos sea de manera más eficiente. Eso es lo que en términos generales la encapsulación permite, ¿no? Por ejemplo, y aquí tenemos un ejemplo un caso del fertilizante, que es uno de los puntos en los que hemos venido trabajando aquí. Por ejemplo, cuando el fertilizante está encapsulado en esta especie de material polimérico, ¿cómo ocurre la liberación? Bueno, primero la cápsula lo que hace es que absorbe agua, este material polimérico se es embebido en agua, absorbe el agua y el agua ingresa, digamos, hacia el interior de la cápsula y comienza a disolver lo que es el fertilizante. Una vez que ya el fertilizante está disuelto, ocurre lo que es la liberación, va ocurriendo de forma la liberación de manera gradual. Y esa liberación va a depender de las cantidades de agua que se administren, de la dosis de agua, los tiempos y demás. Y eso también permite que el uso del agua sea más eficiente todavía, ¿no? Y eso permite que el fertilizante no esté totalmente disponible digamos, en todo el tiempo porque la planta lo va a requerir en cierta dosis y eso solo se va a liberar las cantidades que la planta realmente requiriendo, ¿no? Y eso permite ser más eficiente en ese sentido. Bueno, una de las, digamos, tecnologías que se ha utilizado para la encapsulación es el secado por atomización. El secado por atomización, bueno, aquí tenemos un par de esquemas de en qué consiste este proceso. Vamos a centrarnos en el diagramita que está acá en su pantalla, en la parte izquierda, en donde es digamos, un cartoon sobre cómo va el proceso, cómo ocurre el proceso. Iniciamos con una solución, por ejemplo, en los activos están dispersos en una matriz de polímero, la cual el polímero está disuelto también en agua. Entonces, toda esta solución acuosa lo que se transfiere a una especie de boquilla, que es lo que tiene la función de atomizar
o dispersar X líquido y generar cotas muy pequeñas, como las que tenemos acá en la parte central, donde se ve una boquilla atomizando, ¿no? Entonces se generan estas partículas muy, muy pequeñitas, que aquí tenemos, si hacemos un zoom a esas partículitas, está integrado por el agua, el polímero que está disuelto en el agua y el activo. Y lo que ocurre es que en este proceso lo que ocurre es el agua prácticamente se evapora, hay una evaporación del agua, y por la interacción que hay entre estos componentes, tanto el activo y la matriz, las características de la matriz y demás, forman una especie como de cápsulas, ¿no? En donde el activo queda, digamos, atrapado en este material polimérico. Eso básicamente consiste en lo que es el proceso de secado por atomización. Y en el caso de los fertilizantes, como comentaba, bueno, esto trae consigo lo siguiente, el siguiente reto. Es de que de manera, generalmente, como se aplica este tipo de fertilizante de manera convencional, bueno, se aplica de manera en grandes volúmenes a inicio y ocurre el fertilizante está altamente disponible y ocurre un proceso de lixiviado, no se pierde una gran cantidad. A diferencia en donde el fertilizante está encapsulado, que es la línea azul, a medida que la planta va creciendo, el fertilizante o la cápsula va liberando en las cantidades acorde al requerimiento de la planta. Entonces, ese básicamente es el fin, en el caso de los fertilizantes, lo que resuelve o lo que viene a resolver la parte de la encapsulación. Y esto generalmente trae consigo mejoras como un incremento de un 90%, por ejemplo, en aprovechamiento del fertilizante. Hay que tener en cuenta también de que aquí no estamos centrando en fertilizantes químicos, por ejemplo. Pero esto, al ser más eficiente, se puede incrementar o aplicar otro tipo de tecnología que no las abordamos acá, pero sí pueden ser benéficas incluso para incrementar aún más la eficiencia del fertilizante, como es el caso de los microorganismos o biofertilizantes, aquellos microorganismos solubilizadores de ciertos nutrientes como el fósforo, por ejemplo, que pueden beneficiarse de estas tecnologías y generar sinergias en la producción. Entonces, no, hablamos en sí, esta tecnología no es una solución total, ¿no? A la problemática, pero sí viene a abonar o digamos, a jugar un papel muy importante en cuanto a la obtención de sinergias, ¿no? De promover sinergias en la agricultura. Uno de los aspectos muy importantes, por ejemplo, es que en el mercado, digamos, en el mercado nacional, sí hay materiales o fertilizantes encapsulados, por ejemplo. El caso es esta marca comercial, los Mocote, en donde son cápsulas, en donde el fertilizante está recubierto por este polímero. Generalmente los polímeros no son biodegradables, los de estos materiales, y utilizan materiales como polietilenos, poliuretanos. Polietilenos son, por ejemplo, el material que se utiliza mucho en bolsas de súper, bolsas plásticas y demás. Y los poliuretanos, bueno, son polímeros que se utilizan mucho como aislantes y espumas, ¿no? Entonces, este tipo de materiales son los que están compuestos, este tipo de productos que usualmente vemos o comercialmente. Sin embargo, cumplen la función de una liberación gradual, una liberación lenta, hacen un uso más eficiente del fertilizante, pero traen consigo otro problema. Y es que el polímero, una vez que el fertilizante está disuelto, el polímero no es degradable, digamos, queda intacto y es la pantalla que queda, una figurita que queda acá en la parte inferior derecha de ustedes. Queda una especie de envoltura y eso genera lo que se le llama una contaminación por microplásticos en el suelo, que ya se ha demostrado que estos plásticos pueden entrar al introducirse a la cadena alimenticia a través de plantas, animales, y ya se ha encontrado incluso en carnes, principalmente en peces, e incluso en peces que son cosechados en granja, que contienen en su carne material plástico residual. Y muchos de estos provienen precisamente de agricultura, de aquellos plásticos que son utilizados en agricultura. Entonces aquí tenemos un grave problema
Se ha, digamos, resuelto el problema de hacer un uso eficiente del fertilizante, pero la forma en cómo se ha resuelto, eso también hay que poner mucha atención, porque los tipos de polímeros utilizados no podrían no ser los adecuados para este sistema. Esto prácticamente puede encontrarse una solución utilizando polímeros que son biodegradables, por ejemplo, los almidones, quitosanos, alginato, celulosas, gomas arábigas y demás, ¿no? Entonces, hay muchos de estos polímeros tan disponibles comercialmente, muchos de esos se utilizan ya en alimentos, se utilizan en aspecto médico y quizás muchos de ustedes han escuchado. Uno de los problemas también que vemos acá es que podemos utilizar esto, pero muchos de estos sistemas o polímeros que nosotros vemos acá, prácticamente México no es productor de eso. Prácticamente casi el 80% de estos materiales provienen del exterior, provienen del extranjero. En el caso del almidón se produce a partir del maíz amarillo. México no es productor de maíz amarillo. Y eso, por ejemplo, fue un problema muy grave en el momento de la pandemia, del suministro del almidón a México y también derivado de la guerra con Ucrania-Rusia, porque Estados Unidos compraba fertilizantes para estos almidones, para producir maíz amarillo, no se generaba poco almidón. Y bueno, hubo un desabasto muy importante en cuanto a esa materia prima, ¿no? Y esto trae consigo, bueno, a ver qué polímeros son los que hay aquí en México, disponemos como para poder reemplazarlos, ¿no? Y eso prácticamente ha sido una de las partes de las labores acá, digamos, en el grupo de investigación, en tratar de ver qué materiales disponemos nosotros aquí en México y específicamente en la zona norte desierta, del desierto de Chihuahua, de qué disponemos aquí como para poder utilizar. Y por ahí hemos vuelto, por ejemplo, a ver a las gomas de mezquite, huizache, por ejemplo, las ceras de candelilla, el agave, lechuguilla, algunos subproductos de maguey también. Y hemos utilizado también lo que es la borra de café para generar todos estos materiales encapsulados. Y utilizando lo que son las tecnologías de encapsulación, como la de secado, pues se han obtenido encapsulados de fertilizantes y algunos bioinsumos, por ejemplo, algunos aceites esenciales como de canela, algunos aceites atrayentes por algunos insectos, se han encapsulado a través de esta tecnología. Y por ahí tenemos algunas imágenes, ¿no? De estas particulitas que nosotros pues se han generado a raíz de estos desarrollos. Em, Se han desarrollado, bueno, estado la tarea de desarrollar muchas de las tecnologías de producción nacional para poder generar estos sistemas de encapsulación y poder generar una variedad, digamos, de sistemas con ciertas propiedades y funcionalidades. ¿Por qué se han generado muchas de estas tecnologías? Bueno, para que tengan una idea, cada una de las tecnologías representaría como un cubito de Lego, ¿no? Entonces, para una aplicación muy particular en agricultura, generalmente no se resuelven con una sola tecnología, y lo que muchas veces se requiere es la conjunción o la interconexión de muchas otras tecnologías. Entonces, por ejemplo, en algunos casos para particulares, requerimos de dos o tres tecnologías, combinarlas para poder o proveer una solución específica a la agricultura. Entonces, en ese sentido, todas estas tecnologías que se han desarrollado podrían visualizarse como especies como de Lego, ¿no? Que dependiendo de la aplicación, dependiendo de lo que se requiera, es que se combinan y se asocian. Por ejemplo, en casos muy particulares, hay muchas aplicaciones, por ejemplo, que son muy benéficas utilizar el polvo, por ejemplo. Generalmente en agricultura, muchas de las formulaciones ya vienen en líquido, se combinan con el agua y se atomizan, pero el problema es que lo habías comentado anteriormente, es que el activo va suelto, el momento que se evapora el agua, el activo queda descubierto y queda, digamos, a expensas de ciertos factores ambientales como la luz, la volatilización, el aire, y eso reduce su eficiencia. Entonces, muchas veces los sistemas se requieren encapsular, pero la encapsulación, al momento de utilizarla, estos polvos tienen que ser dispersables en el agua. Es decir, al momento de agregar el polvo, se tiene que dispersar muy bien para el momento de atomizar no represente un problema en la boquilla, por ejemplo. Entonces, aquí en la parte de izquierda tienen una imagen donde, por ejemplo, se ve cómo los polvos
el aditivarlos, el formularlos de manera adecuada, permite que al momento de mezclarlos en el agua no se formen grumos, no se formen precipitados, que sí vayan completamente dispersos en el sistema y pueda ser fácil su aplicación por ejemplo, algún sistema de atomización, por ejemplo, de dispersión por boquilla. Otro de los puntos es de que la forma en cómo se han formulado estas tecnologías es de que permiten una fijación prolongada en la hoja, un efecto prolongado en la hoja, que al momento de aplicar el polvo, se fije en la hoja y el activo esté en la hoja por mucho más tiempo, aún y cuando éste se rocíe con agua constantemente. Entonces, el activo siempre queda fijo en la hoja. Entonces, eso es una de las, digamos, de las propiedades que se han logrado utilizando algunos de los aditivos, todos, muchos de estos prácticamente con aditivos provenientes de plantas del desierto. No sé, prácticamente estas formulaciones están compuestas cerca de un 95% de estos aditivos que nosotros encontramos en nuestro desierto mexicano, ¿no? También, por ejemplo, aquí es uno de los puntos muy importantes. Tenemos acá una, una micrografía confocal de una de las partículas que contienen algunos activos que protegen de la radiación ultravioleta, algunos aceites esenciales, por ejemplo. Y estos sistemas lo que hace es de que la luz, el polímero puede absorber esta luz, absorbe la radiación ultravioleta y no permite que éste pase al interior de la cápsula y degrade el activo, sino que los aditivos con los que están formulados estas cápsulas permite, digamos, reducir la energía de la radiación UV y liberarla en forma de radiación luz visible. Por eso es que lo vemos a través de microscopía confocal, que tienen estas propiedades de fluorescencia, ¿no? Entonces, eso permite que la parte de la radiación que va hacia el interior de la cápsula no sea radiación ultravioleta, ¿no? Y bueno, esto lo que hace es que prolonga la vida del activo. También muchos de las formulaciones emplean sinergia, ¿no? Por ejemplo, muchas de estas formulaciones simplemente con el fertilizante encapsulado y la naturaleza de la matriz de un polímero biodegradable formulado con ciertos aditivos naturales proveen sinergias en el crecimiento de plantas. Por ejemplo, hasta se ha visto en el crecimiento en biomasa, por ejemplo, cerca de un 65% más de biomasa, y se requieren incluso, se puede llegar a requerir hasta 25% menos de fertilizante en los niveles teóricos, ¿no? Y creemos de que esto puede reducirse más incluso cuando se podrían emplear otras tecnologías como algunos biofertilizantes, algunos microorganismos, etcétera. Entonces se podría potenciar aún más esos beneficios. Como les comenté en un inicio, estas son tecnologías que no tendrían que verse de manera aislada, sino que complementarias con muchas de las otras que hoy en día vemos, ¿no? Una de las labores acá en el laboratorio, digamos, en nuestro grupo de investigación, ha sido el escalamiento de estas tecnologías, ¿no? Pasar a niveles de laboratorio en donde producimos, se pueden generar algunos cuantos gramos por día, pasarlos a escala piloto en continuo, procesos de secado, en donde podremos pasar de unos cuantos kilos por hora, ¿no? En material. Entonces, es muy importante el desarrollar procesos de escalabilidad de estos sistemas, de tal forma que puedan acercarse un poco más a la aplicación. Y lo que estamos enfocados ahorita, precisamente en el escalamiento de estas formulaciones, es enrolarnos, digamos, en procesos de validación de estas formulaciones. Es decir, que estas formulaciones puedan ser probados en conjunto con otras tecnologías en diversos cultivos, en diversos tipos de suelo, bajo ciertas condiciones y demás. Entonces, ese es digamos, el punto en el que se ha enfocado últimamente el grupo y del cual las colaboraciones podrían surgir varios temas aquí de investigación y de validación de estas tecnologías, ¿no? Porque es la parte en lo que ya entramos. Prácticamente en los últimos 4 o 5 años se ha dedicado en el desarrollo de estas tecnologías, en llevarla a procesabilidad, pero ya entra a una especie ya de validación, de ver qué otras propiedades adicionales pueden encontrarse, ¿no? Eh, Prácticamente estos desarrollos se han hecho en colaboración con Centro Tinecol, el Tecnológico Monterrey también. Hemos participado cerca de 6 años en el desarrollo de estas tecnologías y participado en muchos proyectos
y tenemos algunos proyectos todavía en curso en relación a temas de validación de estas tecnologías, ¿no? Em, bueno, agradecer esta pequeña presentación sobre esta introducción de esta tecnología y esperando que sea, pues, sea de su interés y con gusto podemos intercambiar un par de preguntas, comentarios al respecto. Les dejo en pantalla un código QR en el que pueden escanearlo para poder tener mis datos de contacto y con todo gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Luis. Gracias, doctor Carlos. Pues muy interesante la plática. Pues toda esta tecnología de encapsulación que tiene tanta aplicación, ¿no? No únicamente en la agricultura, también en el campo biomédico, bueno, y en otras áreas, que es un tema muy, muy importante, ¿no? Bueno, vamos a pasar al área de preguntas. Los que nos están viendo por Zoom, por favor, si tienen alguna duda o algún comentario, pueden escribirlo directamente en el chat o bien abrir su micrófono. Y los que están aquí en el auditorio, igualmente, pueden levantar su mano. Adelante, ¿alguien que tenga alguna pregunta o algún comentario? Yo, doctor. Adelante, Levi, adelante. Buenos días, doctor Carlos. Primero que nada, muchas gracias por su presentación. Y mi duda va a que generalmente cuando tenemos este tipo de charlas, mm, podría decirse que son como que muy enfocadas, ¿no? O sea, la nanoencapsulación a después de, o como aplicaciones después de la producción o antes. ¿Existe algún dato que diga qué es más eficiente? O sea, si es más o sea, no sé si sea correcta la palabra, pero, o sea, pero ¿qué conviene más? ¿Tratar los alimentos durante o después de la cosecha con estas tecnologías de encapsulamiento? ¿O cuáles tienen mejores resultados ya? O sea, ¿qué es mejor tratar a los alimentos antes con productos encapsulados o tratar a los alimentos después con productos encapsulados? Y si existe alguno en particular que se haya visto que tiene pues mejores resultados en tratándose en cualquiera de estos dos, digamos que procesos. Gracias. Sí, muy bien. Sí, la pregunta, realmente estos sistemas pueden utilizarse antes y después, es decir, pero va a depender mucho del por qué, o sea, del qué. Digamos, la plática que les comenté o las aplicaciones que les compartí estaba más orientado a la parte de producción, es decir, la parte de la producción en campo de estos alimentos, que están orientados prácticamente a ser más eficientes esos insumos agrícolas. Estamos hablando del caso de algunos bioactivos, como son plaguicidas, bioplaguicidas, aceites esenciales, extractos de planta, fertilizantes y demás que se utilizan mucho en agricultura orgánica y convencional. Entonces, la encapsulación lo que permite es que estos activos se usen de manera más eficiente o que haya menos pérdidas por diferentes factores como en la volatilización, escorrentía, lixiviación y demás, y que se pueda ser más eficiente en ese sentido. Eso te traduce, por ejemplo, el productor que tiene que gastar menos en insumos agrícolas y que va a cuidar más sus tierras, es decir, al utilizar menos productos químicos, menos biofertilizantes, menos plaguicidas, lo que va a hacer es que puede reducir en costos en cuanto a insumos y cuidar más en caso del tema de fertilidad del suelo. Y todo eso, digamos, de manera general, lo que abona es que puede haberse reflejado en una mayor producción de alimentos, un mayor rendimiento en cultivo y que las tierras puedan utilizarse por más tiempo y que incremente la fertilidad, ¿no? De las tierras. En ese sentido estaba dirigido acá. Ahora, si se pueden utilizar, una vez que, digamos, se obtiene ya el fruto, la verdura, etcétera, se pueden utilizar también sistemas de encapsulación, pero esto va más enfocado a quizás extender la vida en anaquel de estos productos. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto en el supermercado, por ejemplo, hay muchos limones que son muy brillositos, muy, muy brillosos. No sé si levanten la mano quienes han visto sistemas que son muy, muy brillosos
o cuando se tocan están como pegajositos. No sé si han tenido oportunidad de ver eso mucho en los limones, ¿no? Por ejemplo. Generalmente eso lo que hacen es que pasan por un proceso de rociado con algunos aditivos, en el caso de algunos polímeros, algunos encapsulados que permiten, digamos, la oxidación ocurra un poco menor en estos sistemas y que sea más prolongado su vida en anaquelos, en los estantes, en los supermercados o para términos de exportación. También en términos de protegerlos contra efectos microbianos, contra la humedad, etcétera. Entonces, todos estos sistemas encapsulados también se pueden utilizar porque muchos de estos encapsulamientos tienen antioxidantes, agentes antimicrobianos, etcétera. Entonces, digamos que la encapsulación puede utilizarse en ambos sentidos, ¿no? Para producir y para proteger esos alimentos y extender su vida en anaquel para algunos efectos, ¿no?, de comercialización. No sé si queda respondido un poco tu pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Levi. Muchas gracias, doctor Carlos. Mira, aquí tenemos, ¿alguien más aquí en el auditorio? Mira, tenemos levantada la mano de Franchelli. Adelante, Franchelli. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, 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 sí. adelante. Ok, pues muchas gracias, doctor Carlos, por su ponencia. Es un tema muy interesante. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es si existe alguna normatividad en México relacionada a la producción de esos fertilizantes encapsulados. Y la segunda es que tan difícil es conseguir las máquinas para producirlo de manera industrial. Y también sobre el material para obtener esos productos. Gracias. Sí, gracias. Sí, ok. En cuanto a la normatividad, realmente podríamos decir que en términos de sistemas microencapsulados, nanoencapsulados, la normativa mexicana todavía no cubre, digamos, este tipo de productos. Hablando de términos normativas mexicanas, pero sí hay algunas normas internacionales, algunas normas ISO, unas ACTM, quizás como normas, pero no como normas de estándares de calidad, normas de prueba, en las que sí podrían aplicar. Por ejemplo, en el caso de los sistemas de liberación de activos y específicamente el fertilizante, hay normas que permiten evaluar bajo cierta metodología, clasificar los materiales si son de liberación lenta o controlada, es decir, si podrían clasificarse como este tipo de materiales, de tal forma que uno pudiera visualizar si van a cumplir la función de esa liberación gradual de ese activo para los efectos cuales se requiere. Entonces, hay ciertos parámetros que debe de caer el producto para poder considerarse como tal, ¿no? Normas mexicanas todavía no hemos encontrado, no se ha todavía dado la tarea de poder regular este tipo de sistema. En cuanto a otra vez, en cuanto a la producción industrial, ¿no? De este tipo de sistemas. Generalmente el proceso de secado por atomización es un proceso, dentro de los procesos químicos o de operaciones unitarias, es un proceso muy convencional. Es decir, para que sea una idea, lo que es la leche en polvo, el café instantáneo, todos los productos en polvo, proteínas y demás, se producen bajo este mismo proceso, el proceso de secado por atomización. Entonces es un proceso ampliamente utilizado en la industria de alimentos. Aquí en México hay muchas industrias que se dedican incluso a la maquila de materiales, le maquilan a otra empresa, le maquilan a varios productos de alimentos, algunas harinas y demás. Entonces, en términos de infraestructura a nivel nacional, no hay problema en cuanto a, digamos, su producción. En cuanto a los materiales que se utilizan, por ejemplo, para la encapsulación, precisamente, como les comentaba en un inicio, muchos de los materiales o polímeros biodegradables que se comercializan aquí en México son de importación, perdón. Alquinatos, gomas arábigas, por ejemplo, y la mayoría de los almidones, que son muy buenos sistemas para encapsular. De hecho, se utiliza mucho en alimentos.
Pero el problema radica es que la inestabilidad en los precios y todo estos sistemas o efectos, digamos, o algunas actividades a nivel mundial que pudieran impactar a nivel nacional. Entonces se trata, o uno de los grandes retos es tratar de encontrar materias primas nacionales que sí se pueden encontrar, sí hay, pero ahora viene el otro problema que es el tratar de que se active o que se establezca una cadena de producción de estos materiales, que sí es posible, porque por ejemplo, hay muchos de estos sistemas que se dan de manera silvestre o están las tierras aptas para esto, por ejemplo, lo que son las gomas de mezquite, huizache, prácticamente su hábitat es el desierto. Pero generalmente hay muy pocos programas de, digamos, de reforestación o de plantaciones de este tipo de especies que pudieran generar una economía en eventual ese sector. Y uno de los puntos que nosotros buscamos es que a través de estas tecnologías, a través de estos, digamos, generación de estas tecnologías, poder promover su uso, pero también que alguna parte pueda mover o incentivar la generación de estas cadenas productivas en México, ¿no? Entonces, el problema no es bastante complejo, pero requiere de muchos actores, la intervención de muchos actores. Pero bueno, estamos trabajando en una de esas cadenas, esos puntos, y es parte de, digamos, de este quehacer, ¿no? No sé si quedan respondidas las tres preguntas. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Gracias, Saludos. gracias. Muchas gracias, Franciel. Aquí en el chat también tenemos una pregunta desde Aide Anguiano. Dice, ¿cuál es la mayor problemática que ha encontrado al momento de llevar a una escala mayor la producción? Y la siguiente pregunta, ¿las patentes que tienen ya las han comercializado? Ok. Mira, un poco la historia es, en cuanto a la generación de estos sistemas de encapsulación, empezamos con algunas matrices que no son comerciales aquí en México. En el caso de los almidones, alginatos también, algunas gomas arábigas, que se empezaron o arrancamos con la utilización de estos como sistemas de referencia. Em, Bajo las aplicaciones con las cuales se iba a orientar, por ejemplo, de incrementar que sea su uso en sistemas líquidos, los polvos sean dispersables, que tengan absorción UV y demás, pues requiere la incursión de ciertos aditivos y eso de alguna forma entramos a estudiar a nivel de interacción entre estos componentes. Muchos de estos componentes quizás no son afines o presentan problemas de procesabilidad hasta el momento ya, quizás no a escala laboratorio, pero sí a nivel piloto, es decir, ya producción ya a escala semi-industrial. Es donde los problemas comienzan a aparecer, porque muchas veces no son compatibles los productos o hay ciertas características, por ejemplo, durante el procesamiento, como los depósitos en algunas partes del equipo por acaparación de humedad, retención de humedad y demás, que ya eso son propiedades intrínsecas de estos materiales. Entonces, uno de los grandes retos ha sido eso de que los nuevos materiales que nosotros estamos incorporando, como algunas gomas de acá en México, por ejemplo, hemos visto que presentan propiedades en cuanto a procesabilidad, mucho mayor procesabilidad respecto a otros materiales, como por ejemplo gomas arábiga o almidones, pero también vienen a presentar otro tipo de retos en algunos sistemas en la procesabilidad, que eso hemos tratado de resolver con algunos aditivos que se pueden utilizar, digamos, se extraen en algunas plantas del desierto, por ejemplo. Entonces, el gran reto ha estado a nivel piloto, en la producción piloto de estos sistemas, porque ahí sí se requiere una producción en continuo. Hay muchos de estos equipos operan, digamos, los equipos de secado pueden operar 24 horas o todo el año sin parar el equipo y de alguna forma se tiene que garantizar esa producción a largo tiempo. En escala laboratorio no hay ningún problema. Prácticamente todo es casi, lo podría decir que algunas veces muy ideal, muy color de rosa, pero
los problemas vienen apareciendo ya en escala industrial, que ya se han venido resolviendo con la incursión de estos aditivos. Eso, digamos que lo podría decir como la mayor problemática. Y ahí viene un punto de investigación, es decir, en términos de interacción de materiales, nuevas propiedades, etcétera, que por ahí eso han derivado estas nuevas tecnologías. Ahora, ya hemos atravesado un proceso de maduración de estas tecnologías y llevarlas hasta un nivel de TRL5, que significa para que tengan un contexto, los niveles las tecnologías tienen niveles de maduración que pueden ir desde nivel 1 hasta nivel 9, que se escala puede ser de investigación básica a comercial, ¿no? Entonces hay una serie de escalas, digamos, niveles, y el nivel 5 representa una producción a nivel piloto y validación en campo, bajo ambiente o condiciones reales. Entonces, estos años hemos trabajado en llevar en maduración de esta tecnología a estos niveles, que son los niveles en los cuales, de alguna forma, las empresas ya pudieran, digamos, apostar por estas tecnologías. Y ahorita estamos en la fase de validación de estas tecnologías, es decir, muchos de estos productos o tecnologías se orientan en una aplicación específica y la empresa tiene primero que validar, es decir, validar en el campo de aplicación en el que ellos van a dirigirse si funciona o no. Entonces, ya prácticamente llevamos cerca de 1 año, 2 años validando algunas de estas tecnologías con algunas aplicaciones y esperamos ya que ya este año podamos ya finiquitar algunas de estas transferencias. Pero digamos, el proceso ha sido en ese sentido. Prácticamente se parte de investigación básica hasta una maduración a nivel piloto, que es lo que se ha desarrollado hasta el momento. Muchísimas gracias, doctor Carlos, Aide. A ver, creo que por aquí había alguien más con la mano levantada. Bueno, no. Ah, sí, la doctora María Concepción Lora. Adelante, doctora. Muchas gracias por su plática muy interesante y muy necesaria, sobre todo, pues la situación que plantea y bueno, es bien conocida en el campo, es bien grave, ¿no? Entonces, estas tecnologías sí podrían ayudar mucho a resolverlo, ¿no? Yo tenía algunas preguntas que, bueno, no sé, por desconocimiento excesivo de lo que está usted haciendo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tamaño tienen las partículas que usted está manejando? ¿Y qué activos de los que usted ha mencionado que se pueden utilizar para ponerlos en relleno ha usado? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Tienen algún cultivo en mente específico? ¿Qué pruebas le hacen a estas partículas, ¿no? Para dar una panorámica más o menos de cómo está la cuestión de la tecnología que ustedes están haciendo. Si me puede responder, tengo otra pregunta, pero bueno, si esa es, está bien. Gracias. Sí, sí, muchas gracias. Sí, mira, en respecto a la primera, el tamaño de estas partículas puede variar desde nanómetros, generalmente 500 nanómetros, puede ir desde 500 nanómetros hasta partículas de 200, 300 micras, por ejemplo. Entonces, el abanico es bastante amplio, pero es por el proceso de secado tiene muchas variables para controlar los tamaños. Entonces, es alguna de las variables o parámetros que se controla, pero va a depender de la aplicación final, hacia dónde va a ir orientado. Por ejemplo, si se quiere un producto para aspersión con una bomba o una mochila, por ejemplo, en campo, hay que ver mucho, nos favorece que sean tamaños muy, muy pequeños, o realmente por debajo de las 5 micras, 10 micras, son partículas bastante buenas, que pueden dispersarse en el polvo, dispersarse en el agua, mantenerse suspendidas lo suficientemente como para poder asperjarlas, ¿no? Ya tamaño de partículas de 300, 500 micras en estos sistemas de polvo en agua ya se vuelven partículas muy pesadas que precipitan y no es posible su aplicación. Entonces, el tamaño va a depender hacia dónde va a ir orientado.
Y eso es algo que se puede regular y se puede monitorear, ¿no? En cuanto a las distintas pruebas, por ejemplo, en los sistemas que se han encapsulado, hemos trabajado mucho con fertilizantes base fosfato, MAP, MKP, todo lo que son fertilizantes fosfatados, porque se están utilizando en sinergia con algunos microorganismos o bacterias solubilizadoras de fósforo, por ejemplo. Y se ha encontrado que existe mucha sinergia en este sentido, o sea, se ayuda a eficientar mucho más el fósforo en estos sistemas. Entonces se han aplicado en cultivos que requieren más de este nutriente. Por ejemplo, validado esta tecnología, lo que es en algunos cultivos como calabacita, maíz, trigo, tomate, es donde se ha utilizado estos sistemas, ¿no? Y se han detectado algunas sinergias, porque no con todos los microorganismos, digamos, hasta lo que al momento se ve es de que existen sinergias. Entonces hay que ir viendo las condiciones del suelo y demás, ¿no? Ahí todavía falta mucho aspecto de validación, porque es la parte donde estamos, es decir, de prueba. Hay que experimentar, no hay otra. ¿Y qué tipo de pruebas le hacemos? Por ejemplo, lo que son microscopía, vemos mucho el tamaño de las partículas. Utilizamos mucho lo que es microscopía electrónica de barrido para visualizar las partículas y hay que visualizar también la forma en cómo se va desintegrando en el agua, por ejemplo, que eso es un factor muy importante. No lo mostré aquí, pero por ejemplo hay unas partículas que al momento, cuando están bajo la acción del agua, por el tipo de material, se forman se parten como especie, como si fuera un huevito, como si fuera Se una fractura. fractura prácticamente en dos, pero dependiendo de la formulación, la partícula se va desintegrando en forma de poros, por ejemplo. Entonces, el aspecto que se abra de manera total puede beneficiar en algunos casos donde se requiera que el activo entre grandes cantidades en el corto tiempo. Pero en las de las porosidades puede ser benéfico en aquellos puntos donde se requiera algo más gradual o más lento. Entonces, y como les comenté, esto hay que irlo monitoreando, irlo visualizando, pero va a depender mucho en la aplicación final. O sea, qué es lo que se desea. Se parte de ahí y luego se va un poco para atrás a ir viendo qué es lo que se puede mover en el sistema, qué variables tenemos para poder jugar, mover y controlar, ¿no? Entonces, más o menos esa es la forma en cómo se ha estado trabajando. No sé Muchas si queda gracias. poco respondido un Sí, poco. sí, claro que sí, abrió más el panorama de comprensión. Una pregunta en relación a estos que van a ser aspersados, ¿no convendría hacer pruebas de alergenicidad o cosas de esas, para ver qué tan problemáticos van a ser para los que aplican, ¿no? Porque finalmente, pues, ok, la planta es el objetivo, pero los que están aplicando y los vientos y todo eso pueden dispersar, no sé, nada más es para que pues si es posible, pues también se pensara, ¿no? En los usuarios, ¿no? Humanos, ¿no? Esa es otra. Y la última pregunta que quería hacerle, que me entusiasmó mucho lo que dijo, que están haciendo también pruebas en colaboración más bien con los microorganismos y bacterias en este caso, es que ustedes han usado o saben de qué se usa microalgas también para este propósito. ¿Han pensado en incluirlas? Más o menos el panorama. Es porque yo trabajo con microalgas, pero no sé mucho de esa parte. Muchas gracias, doctor. Ya es todo. Sí, bueno, respondiendo un poco por tu última pregunta, voy de la última a la primera. Lo con microalgas lo utilizan como medios para fertilización, ¿verdad? Como biofertilizando como nutrientes, Sí, ¿no? sí, Sí, pero pueden tener mucho potencial, muchas cosas, pero claro. y tienen un tamaño más homogéneo de partículas, pero bueno, perdón, el ponente es usted. No, 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 claro. No, no, y agradezco la intervención. De hecho, como les comentaba en un inicio, creo que uno de los errores que llega es caer en que una solución puede ser la panacea a todo, la solución a todo. Y algo en lo que estamos conscientes es de que estos sistemas de alguna forma vienen a promover digamos, el uso más eficiente, pero es necesario
que se encuentren sinergias con otros sistemas, porque creo que la misma naturaleza misma nos enseña la diversidad. La biodiversidad es un factor muy clave. Es decir, hay una serie de factores que tienen que entrar en conjunto, en sociedad, para poder tener un beneficio. Entonces, yo creo que en la medida en cómo se puedan ir probando estos sistemas en combinación con otras tecnologías, como en el caso de microalgas, quizás los efectos podrían exponenciarse aún más. Y bueno, de ahí deriva los por qué, ¿no? Toda la investigación puede derivar en el por qué, identificar el por qué. Y esos por qué te van a traer a, digamos, a nuevos desarrollos, ¿no? Pero eso es un buen punto, digamos, en colaboración de probarlo en sinergia, si existe sinergia, o incluso puede haber una competencia, ¿no? Como podrían ocurrir en algunos casos. Entonces, prácticamente se está abierto a probar, a validar, ¿no? En ese punto. Y lo otro es en cuanto a lo que es el punto de la protección de la persona que aplica estos productos. em, Digámoslo que por per se, los materiales o polímeros que se utilizan para estas formulaciones de estos sistemas son comestibles, es decir, de alguna forma se utilizan en alimentos. Sin embargo, su transformación implica ciertos cambios, pueden implicar ciertos cambios en ciertas propiedades que habría que evaluarla. Efectivamente, hay que evaluar todavía estos sistemas en cuanto a incluso su penetración en la piel y etcétera. O sea, la exposición de las personas a estos nuevos productos, que de hecho es uno de los puntos o temas en cuanto a nanotecnología y el probar, ¿no? Su efecto en tópico y demás, ¿no? Eso queda claro. Y quizás uno de los puntos que hemos tratado de reducir, digamos que estas partículas no queden sueltas o no queden o que expuestas tanto al ambiente o que se pueda, digamos, arrastrarse por el viento, es que si se va a aplicar en plantas, por ejemplo, tratamos de que los aditivos o las formulaciones puedan fijarse a la hoja, es decir, puedan permanecer en la hoja por mucho más tiempo. Entonces hay que, digamos, formular el polvo con ciertos componentes afines a la cutícula de la planta que puedan fijarse o anclarse, ¿no? Y esto de alguna forma evitaría, ¿no? Porque no es algo que no se ha probado, pero es lo que se ha visto, esa fijación. Evita que quizás el viento o algo arrastre todas estas partículas de polvo y pueda contribuir, ¿no?, a la contaminación por partículas finas en el ambiente, ¿no? Que ese es otro tema. Entonces, si ven aquí, hay mucho todavía que hay por hacer en cuanto a estos desarrollos y ver sus implicaciones en el ambiente, ¿no? Y eso está totalmente abierto. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias, doctora. Y pues mire, nada más tenemos una pregunta aquí en el chat. Es de la doctora Areli. Ella comenta, creo que ya se respondió una parte, dice, ¿puede presentar datos sobre el efecto de encapsulación en aumento de alguna cosecha aquí en México y en qué cultivo? Sí, lo comentaba que las últimas pruebas que se han hecho es en tomate utilizando fertilizantes fosfatados y se probaron en sinergia con algunas bacterias solubilizadoras de fósforo. Lo que se ha obtenido, por ejemplo, en unos casos es de que se llegó a reducir un 25% menos del uso de este fertilizante en cuanto al teórico. Es decir, hay un número teórico, pero aún se requiere 25% menos de esto para poder generar los mismos beneficios o resultados que en procesos convencionales. Em, lo que hasta cierto punto se ha orientado el uso de fertilización es no tanto ahorita a que incremente más la producción, porque eso quizás no necesariamente está ligado a la formulación, aunque podría estarlo, pero sí a reducir la cantidad de fertilizante y que puedas lograr los mismos efectos. Eso es un punto. Sin embargo, hay muchas de las formulaciones de estos sistemas, por ejemplo, en el caso de algunos aditivos que llevan algunas saponinas, por ejemplo, que sí se ha visto que incrementa la biomasa, por ejemplo. O acelera lo que es la floración, por ejemplo, en algunos sistemas. Es hasta lo que se ha llegado a observar. Sin embargo, para llegar a términos de producción, o sea, a un cultivo a términos de producción,
sí requeriremos de mayor cantidad de estos materiales, que es el punto en donde se está trabajando actualmente. Y es a lo que hemos entrado ahorita, ¿no? A la validación. Validación ya en campo experimental, ya en grandes hectáreas, ¿no? Esa es la parte en la que se está. Doctor Carlos, muchísimas gracias por la participación, por las respuestas que has dado a todas las inquietudes que hay aquí de los alumnos y de los colegas. Y pues mira, ya estamos aquí en la límite de la hora. Pues nada más me queda agradecerte nuevamente tu participación. Es un tema muy interesante, pues con mucha aplicación. Y ojalá que derivado de esta plática tengas acercamiento aquí de algunos colegas del CIP, algunos alumnos para poder hacer alguna colaboración. En el transcurso del día voy a estar haciéndote llegar una constancia de participación por el seminario y no sé si quieras agregar algo más ya para terminar. Adelante. No, pues agradecer esta apertura, esta invitación y las preguntas muy enriquecedoras y también son puntos que hay que considerar y que todos, digamos, estos puntos que han surgido como preguntas también son puntos de investigación o puntos en los que pudieran surgir nuevas investigaciones sobre estos materiales, nuevas sinergias. Entendemos que por ahí también muchos de los investigadores que se dedican a estas áreas, precisamente en cultivo, nutrición, manejan otro tipo de tecnologías también y sería interesante por ahí la combinación de estas, ¿no? Encontrar sinergias y demás. De hecho, eso es un interés muy importante en el grupo, de ver, de combinar con otros sistemas y que de alguna forma se pueda beneficiar, ¿no? Entonces, reitero la invitación, estamos totalmente abiertos a validaciones, colaboraciones, proyectos, de hecho, eso es precisamente lo que se busca, ¿no? Y pues agradecer a todos los estudiantes allá y ojalá ahí podrían recibirlos para alguna estancia, alguna práctica, etcétera. Estamos totalmente abiertos acá en el SICA, ¿no? En Saltillo. Claro, claro que sí, Carlos. Por ahí vamos formalizando ahí todo este tipo de colaboraciones. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo por Zoom. Gracias por haberse conectado. Chicos, damos por terminado el seminario el día de hoy. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, gusto.